Elena Vázquez se miró por última vez en el espejo de su habitación en Nueva Terra, mientras el velo blanco caía sobre sus hombros como una cascada de seda y promesas. Sus manos temblaban ligeramente al tocar el collar de perlas que había pertenecido a su abuela en la Tierra, el mismo planeta que ahora parecía tan lejano después de 5 años viviendo en esta colonia próspera del sistema Alpha Centauri. La ceremonia comenzaría en 1 hora y todo estaba perfecto según había planeado durante meses con Ricardo Mendoza, el hombre que había conquistado su corazón 3 años atrás cuando llegó como oficial de la flota colonial a supervisar los nuevos sistemas de defensa de la colonia. Era alto, guapo, carismático y todos en Nueva Terra lo respetaban como un héroe de guerra que había luchado en las primeras escaramuzas contra piratas espaciales en los sistemas exteriores. Elena trabajaba como ingeniera biomédica especializada en tecnología de terraformación, un campo que la apasionaba desde que era niña y veía a su padre, el doctor Miguel Vázquez, trabajar en los laboratorios de investigación desarrollando nuevas formas de hacer habitables los mundos hostiles. Su padre siempre había creído que la ciencia y la diplomacia podían resolver cualquier conflicto, incluso con las especies alienígenas que comenzaban a hacer contacto con la humanidad en los últimos años. El sonido de campanas llenó el aire de la colonia mientras Elena caminaba hacia la gran plaza central donde se realizaría la ceremonia. Cientos de colonos se habían reunido para presenciar la boda del año, decorando las calles con flores traídas desde la Tierra y banderas de todas las naciones humanas que habían contribuido a establecer Nueva Terra como símbolo de unidad y esperanza para el futuro de la humanidad entre las estrellas. Ricardo la esperaba en el altar improvisado bajo un arco de rosas rojas, vestido con su uniforme de gala azul marino con todas las medallas que había ganado defendiendo las fronteras humanas. Su sonrisa brillaba como las 2 lunas de Nueva Terra que comenzaban a asomar en el cielo vespertino, y Elena sintió que su corazón se aceleraba al pensar que en pocos minutos sería la esposa del hombre más admirado de la colonia. El padre López, que había llegado en la última nave de suministros desde la Tierra, comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor eterno y la unión sagrada mientras la brisa suave movía el velo de Elena y las flores del altar. Todo parecía salido de un cuento de hadas hasta que un soldado joven corrió hacia la plaza gritando noticias que cambiarían para siempre no solo la vida de Elena sino el destino de toda la humanidad. ¡Ataque a la Tierra!, gritó el mensajero mientras se acercaba al altar sin importarle interrumpir la ceremonia más importante de la colonia. Una alianza alienígena ha atacado nuestro planeta madre. Millones de muertos. Las principales ciudades están en llamas. El silencio cayó sobre la plaza como una manta pesada y fría mientras todos procesaban la información más terrible que habían escuchado en sus vidas. Elena sintió que sus piernas se debilitaban y buscó el apoyo de Ricardo, pero él se había alejado de ella como si hubiera visto un fantasma o algo peor. ¿Es cierto?, preguntó Ricardo al mensajero con una voz que Elena nunca había escuchado antes, una voz llena de rabia y algo que parecía desprecio. ¿El consorcio galáctico realmente atacó? ¿Y qué hay de los simpatizantes alienígenas que siempre dijeron que podíamos confiar en ellos? Elena sintió un frío terrible en su estómago al darse cuenta de que Ricardo la estaba mirando directamente cuando mencionó a los simpatizantes alienígenas, porque sabía que su padre había sido uno de los científicos más vocales en defender la diplomacia pacífica con las especies alienígenas que habían hecho contacto oficial con la humanidad hacía 2 años. Yo no puedo casarme con la hija de un traidor, declaró Ricardo en voz alta para que todos los presentes pudieran escucharlo claramente. El doctor Miguel Vázquez y otros como nos dijeron que confiáramos en los alienígenas, que podíamos vivir en paz con ellos, y miren lo que ha pasado. La Tierra está ardiendo por culpa de su ingenuidad. Elena se quedó paralizada en el altar mientras las palabras de Ricardo la golpeaban como puñetazos físicos. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos asintiendo con las palabras de Ricardo mientras otros parecían incómodos con la situación, pero no se atrevían a contradecir al oficial más respetado de la colonia. Elena, continuó Ricardo quitándose el anillo de bodas que llevaba en su mano, yo creía que eras diferente a tu padre, pero ahora veo que la sangre de los traidores corre por tus venas también. No puedo unir mi vida con alguien cuya familia ha puesto en peligro a toda la humanidad con sus ideas pacifistas ridículas. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elena, mientras el velo que había llevado con tanto orgullo ahora se sentía como una mortaja. Los invitados la miraban con una mezcla de lástima y suspicias, como si ella fuera personalmente responsable del ataque a la Tierra simplemente por ser hija de un hombre que había creído en la posibilidad de paz entre especies diferentes. Todos ustedes son testigos, gritó Ricardo dirigiéndose a la multitud. Yo, Ricardo Mendoza, oficial de la flota colonial, rechazo públicamente cualquier asociación con los traidores que han puesto en peligro nuestro futuro como especie. La humanidad debe mantenerse pura y fuerte frente a nuestros enemigos alienígenas. Elena quiso gritar, quiso defenderse y defender la memoria de su padre que había dedicado su vida a hacer de la galaxia un lugar mejor para todos los seres vivientes, pero las palabras se ahogaron en su garganta mientras Ricardo se alejaba del altar dejándola sola frente a cientos de personas que ahora la veían como una paria.
El padre López intentó calmar la situación sugiriendo que quizás deberían posponer la ceremonia hasta que hubiera más información sobre el ataque, pero Ricardo ya había tomado su decisión final y caminaba hacia su vehículo militar rodeado de sus oficiales leales que lo seguían como si fuera un líder mesiánico. Elena se quedó sola en el altar mientras los invitados se dispersaban lentamente, algunos murmurando comentarios crueles sobre su familia mientras otros simplemente la evitaban como si fuera contagiosa. Las flores del altar que habían sido símbolos de alegría y esperanza ahora parecían burladoras en su belleza, recordándole todo lo que había perdido en un solo momento terrible. Esa noche, mientras Elena se sentaba en su habitación aún vestida con el traje de novia que nunca había usado para su propósito original, miró hacia las estrellas a través de su ventana y sintió algo cambiar profundamente en su interior. La humillación y el dolor se estaban transformando en algo más fuerte y más peligroso, una determinación férrea de demostrar que Ricardo y todos los que la habían despreciado estaban completamente equivocados sobre ella y sobre el verdadero potencial de la humanidad. 3 años habían pasado desde el día más amargo de la vida de Elena y ahora vivía en completo aislamiento en una estación minera abandonada llamada Roca Perdida, flotando en el silencio eterno del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. La estación había sido construida por mineros corporativos décadas atrás para extraer metales raros, pero fue abandonada cuando encontraron yacimientos más ricos en otros sistemas estelares. Elena había convertido los viejos laboratorios de análisis mineral en su propio santuario científico, donde trabajaba día y noche en un proyecto que había comenzado como una forma de escapar del dolor, pero que se había transformado en algo mucho más ambicioso y revolucionario. Estaba desarrollando un sistema de terraformación acelerada que podría transformar planetas inhabitables en mundos prósperos en cuestión de meses en lugar de los siglos que normalmente requería el proceso. El doctor Andreas Weber, un científico alemán mayor que había sido mentor de su padre antes de retirarse a una vida solitaria de investigación, era su única compañía regular. Llegaba cada pocas semanas en su pequeña nave de investigación, trayendo suministros y noticias del mundo exterior que Elena prefería no escuchar pero que necesitaba conocer para mantener su trabajo en perspectiva. Las noticias no son buenas, le dijo Andreas durante una de sus visitas mientras compartían una cena simple en el comedor principal de la estación. Ricardo se ha convertido en almirante y está liderando una campaña de pureza humana en todas las colonias. Cualquiera que haya mostrado simpatía hacia la diplomacia alienígena está siendo arrestado o exiliado. Elena apenas levantó la vista de sus notas técnicas donde estaba calculando la proporción exacta de nanobots terraformadores necesarios para crear una atmósfera respirable en un planeta rocoso típico. El trabajo la mantenía concentrada y le evitaba pensar demasiado en la vida que había perdido o en el hombre que había creído amar. También hay rumores, continuó Andreas con voz más baja, de que el ataque a la Tierra no fue tan sorpresivo como nos dijeron. Algunos científicos que escaparon de los laboratorios gubernamentales antes de ser arrestados dicen que había señales de advertencia que fueron ignoradas intencionalmente. Esa información hizo que Elena finalmente prestara atención completa a las palabras de su mentor. Durante los últimos 3 años había tratado de no pensar en los detalles del ataque que había destruido su vida personal, pero la sugerencia de que podría haber sido evitado despertó una curiosidad científica que no podía ignorar. Una semana después de la visita de Andreas, una tormenta solar masiva azotó el sistema solar causando interferencias electromagnéticas que afectaron todos los sistemas de comunicación de la estación. Elena estaba trabajando en recalibrar los sensores cuando detectó señales extrañas que parecían demasiado organizadas para ser ruido espacial natural. Las señales estaban encriptadas con un código que Elena reconoció inmediatamente porque había sido desarrollado por su padre años atrás para comunicaciones científicas seguras entre investigadores de diferentes colonias. Alguien estaba usando el trabajo de su padre para transmitir información clasificada, y Elena sintió que tenía el derecho moral de descifrar esos mensajes. Lo que descubrió en esas transmisiones secretas cambió para siempre su comprensión de lo que realmente había pasado el día de su boda y en los años siguientes. El Consorcio Galáctico no había atacado la Tierra por sorpresa, sino que había estado planeando cuidadosamente una campaña de exterminio en 2 fases para eliminar completamente a la humanidad de la galaxia. La primera fase había sido el ataque a la Tierra para desmoralizar y fragmentar la resistencia humana, seguida por una segunda fase que se estaba preparando en ese momento para atacar simultáneamente todas las colonias humanas y exterminar los últimos vestigios de la especie. Pero lo más chocante de todo era la información sobre colaboradores humanos que estaban ayudando al consorcio a cambio de promesas de poder y territorio. Elena sintió que su sangre se helaba cuando leyó el nombre que aparecía repetidamente en los archivos como coordinador principal de la colaboración humana, Almirante Ricardo Mendoza. El hombre que la había humillado públicamente acusándola de ser simpatizante de los alienígenas estaba trabajando secretamente con esos mismos alienígenas para traicionar a su propia especie. Los archivos contenían detalles específicos sobre información militar que Ricardo había proporcionado al consorcio,
incluyendo las ubicaciones exactas de todas las colonias humanas, sus sistemas de defensa y los horarios de patrullaje de la flota colonial. También había grabaciones de conversaciones donde Ricardo expresaba su desprecio por la humanidad débil que se aferraba a ideales como la diplomacia y la cooperación. Elena imprimió todos los archivos y los estudió durante días enteros sin dormir, sintiendo cómo la rabia y la determinación crecían en su interior como un fuego que había estado ardiendo en brasas durante 3 años. Ricardo no solo la había traicionado a ella personalmente, sino que había traicionado a toda la especie humana mientras usaba la retórica de pureza racial para ocultar su propia traición. Fue entonces cuando Elena tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia humana. No se conformaría con simplemente sobrevivir en su exilio o con desarrollar tecnología innovadora para su propia satisfacción. Usaría todo lo que había aprendido durante estos 3 años de aislamiento para salvar a la humanidad de la extinción y para asegurarse de que Ricardo pagara por cada vida humana que había puesto en peligro con su traición. El primer paso fue hacer contacto con la capitán Luna Restrepo, una oficial de la flota colonial que había sido degradada y exiliada por cuestionar órdenes que parecían poner en peligro innecesario a civiles humanos. Según los archivos que Elena había interceptado, Luna había estado organizando una red secreta de resistencia formada por militares leales y civiles que sospechaban que algo estaba muy mal en el liderazgo oficial de la humanidad. Elena envió un mensaje codificado a Luna usando el mismo sistema de encriptación que había usado para descifrar las transmisiones del consorcio, adjuntando copias de toda la evidencia que había recopilado sobre la traición de Ricardo y la conspiración más amplia. En el mensaje explicaba quién era, dónde estaba, y qué tecnología había desarrollado que podría ser crucial para la supervivencia humana. La respuesta llegó 3 días después. Elena Vázquez, hija del doctor Miguel Vázquez, sabemos quién eres y lo que tu familia ha sufrido por defender la verdad. Hemos estado esperando a alguien con tu combinación de conocimiento científico y motivación personal. Nos reuniremos contigo en Roca Perdida en una semana. Prepárate para cambiar el destino de nuestra especie. Elena pasó esa semana preparando presentaciones detalladas de su tecnología de terraformación acelerada y desarrollando planes para cómo podría ser modificada y utilizada como un arma defensiva contra las fuerzas del consorcio. Por primera vez en 3 años, sintió esperanza real de que su dolor y su trabajo no habían sido en vano. Cuando la nave de Luna llegó a Roca Perdida, Elena estaba lista para comenzar la fase más importante de su vida, la transformación de la víctima humillada en la salvadora de su especie. La capitán Luna Restrepo llegó a Roca Perdida, acompañada por un equipo de 6 especialistas que representaban lo mejor de la resistencia humana secreta. Entre ellos estaba el general Marcus Stone, un veterano de las guerras de expansión colonial que había perdido 3 hijos en el ataque a la Tierra, la Dr. Yuki Tanaka, una científica japonesa experta en nanotecnología que había escapado de los laboratorios gubernamentales antes de ser arrestada, y el comandante Erik Larsen, un piloto noruego cuya flota había sido deliberadamente enviada a una misión suicida por órdenes de Ricardo. Elena los recibió en el hangar principal de la estación minera, nerviosa pero determinada a demostrar que los 3 años de aislamiento y trabajo habían producido algo que podría salvar a la humanidad de la extinción que se acercaba rápidamente. Luna era una mujer de mediana edad con cicatrices de batalla en el rostro y ojos que habían visto demasiada traición, pero cuando miró los esquemas técnicos que Elena había preparado, su expresión cambió a una de asombro genuino. Esto no es solo terraformación, murmuró Luna mientras estudiaba los diagramas holográficos que Elena había proyectado en el aire. Estás hablando de crear ecosistemas completamente autosuficientes que pueden adaptarse y evolucionar para resistir cualquier amenaza externa. Realmente funciona. Elena activó una pequeña demostración usando un asteroide rocoso que había capturado cerca de la estación. Sus nanobots terraformadores se extendieron sobre la superficie del asteroide como una marea plateada, descomponiendo los minerales y reorganizándolos en suelo fértil mientras creaban una atmósfera artificial dentro de un campo de contención. En cuestión de horas, plantas modificadas genéticamente comenzaron a crecer y florecer en el pequeño mundo artificial. Cada semilla de la humanidad, explicó Elena mientras los demás observaban la transformación con fascinación, no solo crea un ambiente habitable, sino que establece un ecosistema que aprende y se adapta a cualquier amenaza. Si el consorcio usa armas biológicas, el ecosistema desarrolla contramedidas. Si atacan con radiación, las plantas y los animales evolucionan para absorberla y convertirla en energía. El general Stone, que había permanecido escéptico durante la explicación técnica, se acercó al asteroide transformado y tocó una de las plantas que había crecido de la roca estéril. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer esto en un planeta completo?, preguntó con voz ronca. Dependiendo del tamaño y las condiciones iniciales, entre 3 y 6 meses, respondió Elena. Pero hay algo más importante. Cada mundo terraformado se conecta con los otros a través de señales cuánticas. Si una colonia es atacada, todas las demás reciben instantáneamente la información sobre el tipo de ataque y desarrollan defensas apropiadas.
La Dr. Tanaka se mostró particularmente interesada en los aspectos nanotecnológicos del sistema, haciendo preguntas técnicas que demostraron que comprendía las implicaciones revolucionarias de lo que Elena había creado. Básicamente has convertido planetas enteros en organismos vivientes que pueden defenderse y comunicarse entre sí, dijo finalmente. Esto podría cambiar completamente la forma en que los humanos colonizan la galaxia. Durante las siguientes semanas, el equipo de resistencia trabajó con Elena para perfeccionar y ampliar su tecnología. Establecieron una base secreta en un sistema estelar inexplorado llamado Refugio, donde varios asteroides ricos en minerales exóticos les proporcionaron los recursos necesarios para construir las primeras semillas de la humanidad a escala planetaria. El trabajo no fue fácil ni estuvo libre de peligros. Agentes del consorcio y colaboradores humanos dirigidos por Ricardo descubrieron algunas de sus operaciones preliminares, lo que resultó en batallas espaciales feroces donde Elena vio morir a compañeros que habían arriesgado todo para defender a su especie. Cada pérdida la endureció más y reforzó su determinación de hacer que Ricardo pagara por cada gota de sangre humana derramada. También hubo traiciones internas cuando algunos miembros de la Resistencia fueron capturados y torturados hasta revelar información sobre las ubicaciones de las bases secretas. Elena aprendió rápidamente que la guerra no solo se luchaba con tecnología sino también con secretos, mentiras y la capacidad de confiar en las personas correctas mientras se mantenía alerta contra los espías y traidores. Durante uno de los ataques más intensos contra su base principal en Refugio, Elena se vio obligada a tomar una decisión que la transformaría para siempre de científica en líder militar. Cuando las fuerzas enemigas rompieron las defensas exteriores y se acercaron al laboratorio donde estaba trabajando las últimas mejoras de las semillas, ella activó un prototipo experimental que transformó todo el asteroide en una fortaleza viviente. El asteroide desarrolló instantáneamente sistemas de defensa orgánicos que dispararon proyectiles de material biológico endurecido contra las naves atacantes, mientras que plantas carnívoras gigantes emergieron de la superficie para atrapar y destruir a los soldados enemigos que habían logrado aterrizar. La batalla se convirtió en una pesadilla surrealista donde la naturaleza misma luchaba contra los invasores. Esa victoria, aunque costosa, demostró el verdadero potencial de la tecnología de Elena y la estableció como una figura legendaria entre los humanos dispersos por la galaxia. Las historias de la Sembradora comenzaron a extenderse de colonia en colonia, dando esperanza a millones de personas que habían creído que la extinción era inevitable. Elena usó esa nueva reputación para construir una red de resistencia mucho más amplia, reclutando no solo humanos sino también especies alienígenas que habían sido traicionadas o amenazadas por el Consorcio Galáctico. Descubrió que Ricardo y sus colaboradores habían mentido sobre muchas cosas, incluyendo la naturaleza del propio consorcio, que no era una alianza unificada sino una colección de especies conquistadoras que planeaban traicionar a sus aliados humanos tan pronto como la humanidad fuera eliminada. Mientras preparaba las semillas de la humanidad para su despliegue final en cientos de mundos simultáneamente, Elena también trabajaba en algo más personal, un plan específico para confrontar a Ricardo y hacer que enfrentara las consecuencias de su traición. Había aprendido por interceptaciones de comunicaciones que él planeaba liderar personalmente el ataque final contra Nueva Terra, la colonia donde había comenzado todo su dolor. Cuando llegue el momento, le dijo a Luna durante una de sus reuniones de planificación estratégica, quiero estar allí cuando Ricardo vea lo que hemos logrado. Quiero que entienda que cada lágrima que derramé por su traición se convirtió en semillas de determinación que salvaron a nuestra especie. Luna asintió con comprensión, porque había visto cómo Elena se había transformado de una mujer rota en una fuerza de la naturaleza tan imparable como las propias semillas que había creado. El destino tiene formas extrañas de cobrar sus deudas, respondió. Ricardo va a descubrir que humillar a la persona equivocada puede costar más de lo que cualquiera puede pagar. Elena miró hacia las estrellas a través de la ventana del laboratorio, pensando en todos los mundos que pronto florecerían con nueva vida gracias a su tecnología, y sintió que estaba lista para el enfrentamiento final que determinaría si la humanidad se extinguiría en la oscuridad o se elevaría para convertirse en algo más grande de lo que había sido jamás. El día que Elena había estado esperando durante 6 años finalmente llegó cuando los sensores de largo alcance detectaron la masiva flota del Consorcio Galáctico aproximándose al sistema Alpha Centauri con la intención de destruir Nueva Terra y todas las colonias humanas restantes. La flota era tan grande que bloqueaba la luz de las estrellas mientras se movía a través del espacio como una nube de muerte y destrucción. Ricardo Mendoza, ahora almirante supremo de las Fuerzas Humanas Colaboracionistas, lideraba personalmente la vanguardia de la flota enemiga desde su nave insignia llamada Pureza Humana, un nombre que Elena encontraba irónicamente apropiado para alguien que había traicionado a su propia especie por poder personal. Las interceptaciones de comunicaciones mostraban que Ricardo creía que había eliminado toda resistencia significativa y que la victoria sería rápida y completa. Elena observaba desde la estación de comando de su propia nave, Semilla Eterna, mientras las primeras ondas de ataque enemigo se acercaban a Nueva Terra.
Durante los últimos meses había estado moviendo secretamente sus fuerzas y tecnología a posiciones estratégicas por toda la galaxia, preparándose para este momento cuando podría demostrar al universo entero lo que la humanidad realmente podía lograr cuando era empujada al borde de la extinción. Todas las semillas están en posición, reportó Luna desde la estación de comunicaciones. 347 mundos listos para activación simultánea. Los colonos han sido evacuados a refugios subterráneos y las defensas orgánicas están preparadas. Elena sintió el peso de toda la historia humana en sus hombros mientras colocaba su mano sobre el control de activación principal. En pocos minutos sabría si los últimos 6 años de trabajo, sacrificio y dolor habían sido suficientes para salvar a su especie o si la humanidad se uniría a las otras razas extintas que el consorcio había eliminado de la galaxia. Activar todas las semillas ahora, ordenó Elena con voz firme que no revelaba la tormenta de emociones que rugía en su interior. A través de toda la galaxia, en cientos de mundos diferentes, las semillas de la humanidad despertaron al mismo tiempo como si fueran un solo organismo gigantesco. Planetas que habían parecido indefensos momentos antes, se transformaron instantáneamente en fortalezas vivientes que pulsaban con vida y propósito. Árboles gigantescos emergieron del suelo disparando proyectiles orgánicos contra las naves enemigas, mientras que océanos enteros se convirtieron en criaturas defensivas masivas que podían alcanzar el espacio. En Nueva Terra, Elena había guardado la semilla más poderosa y avanzada para el enfrentamiento personal con Ricardo. Cuando la primera ola de bombardeo enemigo impactó la superficie del planeta, en lugar de explotar en destrucción, el suelo mismo absorbió la energía y la convirtió en un pulso de crecimiento que hizo que la vegetación se extendiera como una marea verde por toda la superficie planetaria. Ricardo observaba desde su nave insignia mientras su victoria garantizada se transformaba en una pesadilla que desafiaba todo lo que creía saber sobre la guerra y la tecnología. Sus comunicaciones se llenaron de reportes histéricos de comandantes en pánico describiendo planetas que literalmente luchaban contra ellos, ecosistemas que aprendían de cada ataque y desarrollaban contramedidas más efectivas en cuestión de minutos. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Ricardo a sus oficiales mientras observaba cómo una de sus flotas de batalla más poderosas era consumida por lo que parecía ser una nebulosa viviente que había brotado de un asteroide aparentemente vacío. ¿De dónde vino toda esta tecnología? Se suponía que habíamos eliminado a todos los científicos peligrosos. Fue entonces cuando Elena abrió un canal de comunicación directo con la nave insignia de Ricardo, apareciendo en la pantalla principal de su puente de comando vestida con el uniforme azul de la resistencia humana y con una expresión de determinación que él había visto solo una vez antes, el día que la había humillado en el altar. «Hola Ricardo», dijo Elena con voz tranquila que contrastaba dramáticamente con el caos que se desarrollaba a su alrededor. ¿Recuerdas el día de nuestra boda cuando me dijiste que era la hija de un traidor? Resulta que tenías razón sobre los traidores, pero te equivocaste completamente sobre quién era el traidor. La cara de Ricardo se puso pálida como si hubiera visto a un fantasma mientras procesaba que la mujer que había desechado como una paria inútil era responsable de la resistencia más efectiva que el consorcio había enfrentado jamás. Tú, murmuró con voz quebrada. Tú eres la sembradora. Pero eso es imposible. Eres solo una ingeniera biomédica sin importancia. Cada lágrima que derramé el día que me traicionaste se convirtió en una semilla de determinación, respondió Elena mientras su nave se acercaba peligrosamente a la nave insignia enemiga. Cada noche que pasé sola pensando en cómo me habías humillado me hizo más fuerte y más inteligente. Cada momento de dolor que me causaste lo convertí en inspiración para salvar a la especie que tú estabas dispuesto a traicionar por poder personal. La batalla espacial que siguió fue más que un enfrentamiento entre dos naves, fue un símbolo del conflicto entre dos visiones completamente diferentes de lo que significaba ser humano. Ricardo luchaba con tecnología robada y aliados alienígenas que lo despreciaban, mientras que Elena luchaba con innovación humana pura y la determinación nacida del amor por su especie. Las semillas de la humanidad que Elena había plantado en cientos de mundos trabajaban juntas como un sistema nervioso galáctico, compartiendo información y estrategias a la velocidad de la luz. Cada vez que las fuerzas del consorcio desarrollaban una nueva táctica, los mundos defendidos ya habían desarrollado una respuesta apropiada antes de que pudiera ser implementada. Ricardo vio cómo su flota invencible era gradualmente desmantelada por fuerzas que parecían anticipar cada uno de sus movimientos con precisión sobrenatural. Sus aliados alienígenas comenzaron a retirarse cuando se dieron cuenta de que habían subestimado gravemente tanto la ingeniosidad humana como la determinación de una especie que luchaba por su supervivencia. «Esto no puede estar pasando», murmuró Ricardo mientras observaba los reportes de daños que llegaban de toda su flota. «Éramos superiores. Teníamos mejor tecnología. Teníamos más naves. ¿Cómo es posible que una sola mujer haya creado todo esto?» Elena escuchó sus palabras a través del canal de comunicación abierto y sintió una mezcla de satisfacción y tristeza por el hombre que una vez había amado.
No fui una sola mujer, Ricardo respondió mientras su nave maniobraba hábilmente entre los disparos desesperados de la nave insignia enemiga. Fui una mujer que recordó lo que significa ser verdaderamente humana, crear en lugar de destruir, proteger en lugar de traicionar, crecer en lugar de conquistar. Los sistemas de la nave de Ricardo comenzaron a fallar mientras las plantas defensivas de Nueva Terra extendían tentáculos orgánicos que se adherían al casco de su nave y comenzaban a desmantelarla pieza por pieza. El metal frío de la tecnología alienígena no podía competir con la vida adaptable que Elena había creado, vida que aprendía y evolucionaba con cada segundo que pasaba. Tú podrías haber estado a mi lado, gritó Elena a través del comunicador mientras observaba cómo la nave de Ricardo era gradualmente envuelta por la vegetación defensiva. Podrías haber sido parte de algo hermoso en lugar de aliarte con fuerzas que planeaban destruir todo lo que decías amar. Pero elegiste el poder temporal sobre el amor eterno, la traición sobre la lealtad, la destrucción sobre la creación. Ricardo intentó activar las armas de autodestrucción de su nave en un último acto de desafío, pero las plantas que habían invadido sus sistemas ya habían desactivado todos los controles críticos. Se encontró atrapado en su propio puente de comando, rodeado por vides que pulsaban con luz verde y que parecían estar esperando órdenes de su creadora. Elena, dijo Ricardo con voz quebrada mientras se daba cuenta de que había perdido no solo la batalla sino todo lo que había valorado en su vida. No sabía. No entendía lo que estaba haciendo. Los del consorcio me prometieron que los humanos sobrevivirían si cooperaba con ellos. Me dijeron que era la única forma de salvar a nuestra especie. Mentiste incluso a ti mismo, respondió Elena con una mezcla de compasión y firmeza que solo podía venir de alguien que había sufrido profundamente pero había encontrado un propósito más grande que su dolor personal. En el fondo sabías que estabas traicionando a tu propia especie, pero elegiste creer las mentiras porque te daban poder y te hacían sentir importante. La batalla había terminado en todos los frentes mientras las fuerzas del consorcio se retiraban en derrota completa o eran capturadas por los ecosistemas defensivos que Elena había creado. Por primera vez en la historia galáctica, una especie considerada primitiva había derrotado decisivamente a una alianza de razas tecnológicamente superiores usando nada más que ingeniosidad, determinación y la voluntad de proteger lo que amaban. Elena ordenó que Ricardo fuera transportado a su nave donde tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero no como un prisionero de guerra, sino como alguien que necesitaba entender completamente lo que había perdido y lo que había ayudado a crear a través de su traición. Mientras las dos lunas de Nueva Terra brillaban sobre un planeta que ahora pulsaba con vida nueva y poderosa, Elena se preparó para la conversación final que cerraría el círculo que había comenzado 6 años atrás en un altar donde había perdido todo lo que creía importante pero había encontrado el propósito que salvaría a toda su especie.